El eco de la oscuridad en el bosque. Siempre he sido un amante de la naturaleza. Desde que era niño, me fascinaba explorar los bosques cercanos a mi pueblo natal en Oregón. Pero nunca me había aventurado en el bosque de los susurros, hasta esa fatídica noche. Todo comenzó cuando recibí una invitación para unirme a un grupo de amigos en una expedición nocturna al bosque de los susurros. La idea de explorar un lugar tan misterioso me emocionaba, así que acepté de inmediato. Nos adentramos en el bosque al caer la noche, con linternas en mano y corazones llenos de emoción y anticipación. Al principio, todo parecía normal. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna, y el sonido de nuestros pasos resonaba en la quietud del bosque. Pero a medida que avanzábamos más y más en el bosque, todo comenzó a cambiar. Los susurros se hicieron cada vez más audibles, como si las sombras mismas estuvieran hablando con nosotros. Al principio, tratamos de ignorarlos, convenciéndonos a nosotros mismos de que eran solo nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros se volvían más persistentes, más inquietantes. Hablaban de antiguos pactos y oscuros secretos enterrados bajo las raíces de los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me preguntaba qué horrores aguardaban en las profundidades del bosque. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura moviéndose entre los árboles, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras me preguntaba qué era esa criatura y qué quería de nosotros. Nos miramos unos a otros, con el miedo reflejado en nuestros ojos. Sabíamos que teníamos que salir de allí lo más rápido posible, pero el bosque parecía estar en contra nuestra, retorciéndose y cambiando de forma a nuestro alrededor, como si estuviera tratando de mantenernos atrapados en su abrazo oscuro. Corrimos, tropezando y cayendo en la oscuridad, con la criatura siguiéndonos de cerca. Los susurros se intensificaron a nuestro alrededor, llenando nuestros oídos con palabras de advertencia y peligro. Pero finalmente, logramos salir del bosque, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos y el miedo aún palpable en el aire. Desde esa noche, nunca volví al bosque de los susurros. Pero las palabras de advertencia de esa noche aún resuenan en mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan pacientemente en la oscuridad. Las noches se volvieron más inquietantes después de esa experiencia. Los sueños se convirtieron en pesadillas, pobladas por sombras oscuras y susurros siniestros. Me pregunté si la criatura del bosque había dejado una marca en mi alma, una marca que nunca podría borrarse por completo. Intenté olvidar lo que había visto en el bosque de los susurros, pero el recuerdo seguía persiguiéndome, acechando en las sombras de mi mente. Me encontraba constantemente mirando por encima de mi hombro, preguntándome si la criatura estaba esperando en las sombras, lista para volver a aparecer en cualquier momento. Y así, me sumergí en la investigación, buscando respuestas sobre la criatura del bosque y su conexión con el mundo de los vivos. Pero cuanto más investigaba, más oscuro se volvía el camino que había elegido, y más cerca me acercaba a la verdad detrás de los susurros del bosque. El susurro del silencio en el bosque. Desde que era niño, siempre sentí una profunda conexión con la naturaleza. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos y majestuosos, donde pasaba horas explorando los senderos sinuosos y maravillándome con la belleza natural que me rodeaba. Pero nunca había experimentado nada como lo que sucedió aquella noche en el bosque. Todo comenzó como cualquier otra noche de verano. Mis amigos y yo decidimos hacer una excursión al bosque para acampar bajo las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Armamos nuestras tiendas de campaña en un claro cerca de un arroyo burbujeante y encendimos una fogata para cocinar la cena. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego, intercambiando historias y risas, noté un cambio en el ambiente. Un silencio ominoso parecía envolver el bosque, sofocando los sonidos habituales de la noche y llenando el aire con una sensación de anticipación. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un suave murmullo que parecía emanar de las sombras del bosque. Al principio, pensé que era solo el viento entre los árboles, pero a medida que el murmullo se intensificaba, supe que era algo más. Algo inexplicable y desconcertante. Mis amigos también lo escucharon,
y sus miradas nerviosas reflejaban mi propio miedo creciente. Decidimos investigar, armándonos con linternas y palos para defendernos en caso de que encontráramos algo peligroso. Nos aventuramos en el bosque, siguiendo el sonido del murmullo mientras nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos. El bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor, con sombras danzantes que se movían entre los árboles y ojos brillantes que nos observaban desde la oscuridad. A medida que avanzábamos más y más en el bosque, el murmullo se volvía más insistente, más inquietante. Hablaba en un idioma antiguo y desconocido, lleno de promesas y advertencias que apenas podíamos comprender. Pero algo en su tono nos decía que debíamos seguir adelante, que la verdad nos esperaba más allá de las sombras. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde el murmullo alcanzó su punto máximo en intensidad. Nos detuvimos, con el corazón en la garganta, mientras observábamos cómo las sombras se retorcían y se transformaban ante nuestros ojos. Y entonces, en el centro del claro, vimos la fuente del murmullo, una figura oscura y encapuchada, con ojos que brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad. Nos miró con una intensidad penetrante, como si pudiera ver directamente en nuestras almas, y su voz resonó en nuestros oídos con una fuerza que nos dejó temblando de miedo. Nos quedamos paralizados por el terror, sin saber qué hacer. Pero entonces, algo dentro de mí se rebeló contra el miedo. Me levanté, con determinación en mi corazón, y me enfrenté a la figura oscura con todas mis fuerzas. Le grité, exigiendo respuestas sobre quién era y qué quería de nosotros. Pero en lugar de responder, la figura simplemente se desvaneció en la oscuridad, dejándonos con más preguntas que respuestas. Regresamos al campamento en silencio, con el peso del misterio del bosque sobre nuestros hombros. Nunca olvidaré aquella noche en el bosque, ni las lecciones que aprendí sobre el poder del miedo y la valentía en la cara del peligro. Desde entonces, he regresado al bosque muchas veces, buscando respuestas sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Pero el susurro del silencio sigue resonando en mi mente, recordándome que hay secretos en el mundo que nunca serán completamente comprendidos. Las noches se volvieron más inquietantes después de esa experiencia. Los sueños se convirtieron en pesadillas, pobladas por sombras oscuras y murmullos siniestros. Me pregunté si la criatura del bosque había dejado una marca en mi alma, una marca que nunca podría borrarse por completo. Intenté olvidar lo que había visto en el bosque, pero el recuerdo seguía persiguiéndome, acechando en las sombras de mi mente. Me encontraba constantemente mirando por encima de mi hombro, preguntándome si la figura oscura volvería para reclamar lo que había dejado atrás. Pero la vida continuó, y aprendí a vivir con el recuerdo de aquella noche. Aunque el susurro del silencio en el bosque aún me perseguía en mis sueños, también me recordaba la fuerza que encontré dentro de mí aquella noche, la fuerza que me permitió enfrentar lo desconocido y regresar ileso. Ahora, cuando miro hacia atrás en aquella experiencia, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos y misterios aguardan en las profundidades del bosque. Pero una cosa es segura, nunca volveré a subestimar el poder del silencio en la oscuridad, ni la valentía que puede surgir de enfrentarse a nuestros miedos más profundos. La maldición del bosque olvidado. Cuando era niño, mi abuela solía contarme historias sobre el bosque olvidado. Decía que era un lugar misterioso y peligroso, donde las sombras danzaban entre los árboles y las criaturas de la noche acechaban en la oscuridad. Pero yo siempre creí que eran solo cuentos de viejas, hasta que decidí aventurarme en el bosque por mi cuenta. Todo comenzó en una cálida tarde de verano, cuando mis amigos y yo decidimos explorar el bosque olvidado. Armados con mochilas llenas de provisiones y una mezcla de emoción y nerviosismo en el estómago, nos adentramos en el espeso follaje, ansiosos por descubrir los secretos que se ocultaban en sus sombras. Al principio, todo parecía normal. El sol brillaba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. Los pájaros cantaban en los árboles, y el aire estaba lleno del zumbido de insectos. Pero a medida que avanzábamos más y más en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. Los sonidos de la naturaleza se desvanecieron lentamente, reemplazados por un silencio pesado y opresivo que parecía envolver el bosque como una manta. Las sombras se alargaron y se hicieron más oscuras, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de malestar se apoderaba de mí.
Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una figura oscura y encapuchada, parada entre los árboles con los brazos extendidos como si estuviera esperando abrazar la oscuridad. Su presencia era aterradora, y sentí un nudo en el estómago mientras me miraba con ojos vacíos y sin vida. Mis amigos también lo vieron, y sus rostros palidecieron de terror mientras retrocedíamos lentamente, temiendo lo peor. Pero la figura no se movió, simplemente nos observó con una mirada penetrante que parecía leer nuestros más oscuros temores. Decidimos alejarnos lo más rápido posible, corriendo por el bosque con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Pero a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Los senderos parecían moverse y cambiar a nuestro alrededor, confundiéndonos y llevándonos más profundamente en el laberinto de árboles retorcidos. La noche cayó rápidamente, envolviendo el bosque en una oscuridad impenetrable. Las estrellas brillaban débilmente entre las ramas, pero su luz apenas alcanzaba el suelo del bosque, dejándonos a merced de las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. El miedo nos consumía, y cada sonido parecía ser un eco de nuestras peores pesadillas. Escuchábamos murmullos en el viento y pasos sigilosos entre los árboles, pero nunca veíamos a nadie más que a nosotros mismos. Finalmente, después de horas de errar por el bosque, encontramos una pequeña cabaña en el claro. Parecía abandonada y cubierta de musgo y hiedra, pero era un refugio contra la oscuridad que nos rodeaba. Nos refugiamos en la cabaña, con el corazón aún latiendo con fuerza en nuestros pechos. Pasamos la noche en vela, temiendo lo que podía acechar en las sombras afuera. Al amanecer, salimos de la cabaña y nos encontramos en un lugar que no reconocíamos. El bosque olvidado parecía haber desaparecido, reemplazado por un paisaje desconocido y extraño. Regresamos a casa con el corazón lleno de miedo y preguntas sin respuesta. Nunca olvidaré aquella experiencia en el bosque olvidado, ni las lecciones que aprendí sobre el poder de la oscuridad y la importancia de la amistad en los momentos más oscuros de la vida. Desde entonces, he evitado el bosque, temiendo lo que pueda esconder en sus sombras retorcidas. Pero la memoria de aquella noche nunca me abandonará, recordándome que hay lugares en el mundo que nunca deben ser explorados, lugares donde las sombras acechan y las criaturas de la noche esperan pacientemente a sus presas. El misterio de los árboles ancestrales. Desde que tengo memoria, los árboles ancestrales han sido una parte fundamental de mi vida. Crecí en un pequeño pueblo rodeado por estos majestuosos gigantes, y siempre he sentido una conexión especial con ellos. Pero nunca imaginé que estos árboles albergaran un oscuro misterio que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en una tranquila tarde de otoño, cuando decidí aventurarme en el bosque para explorar los alrededores. Armado con una mochila llena de provisiones y una cámara fotográfica, me adentré en el denso follaje, maravillado por la belleza natural que me rodeaba. A medida que avanzaba entre los árboles, me sentía como si estuviera entrando en otro mundo. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. El aire estaba lleno del aroma fresco de la tierra y la vegetación, y el sonido de los pájaros cantando me envolvía como una suave melodía. Pero a medida que avanzaba más y más en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de malestar se apoderaba de mí. Los árboles parecían susurrar entre ellos, como si estuvieran compartiendo secretos oscuros que el viento llevaba a través de sus ramas. Fue entonces cuando lo vi, un árbol imponente, mucho más grande y antiguo que los demás. Sus raíces se retorcían como serpientes en el suelo, y sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos en busca de algo que nunca podrían alcanzar. Sentí una extraña atracción hacia él, como si estuviera llamándome, invitándome a descubrir sus secretos ocultos. Me acerqué al árbol con cautela, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos y saqué mi cámara fotográfica, decidido a capturar la majestuosidad del árbol en una imagen. Pero cuando levanté la cámara, algo extraño ocurrió. Una aura oscura parecía emanar del árbol, envolviéndome en su abrazo frío y ominoso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras un miedo irracional se apoderaba de mí. Sentí como si estuviera siendo observado por miles de ojos invisibles, y una sensación de peligro inminente me hizo retroceder instintivamente.
Decidí alejarme del árbol y continuar mi exploración del bosque, pero la sensación de malestar no me abandonaba. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente en el oscuro corazón del bosque, donde los árboles susurraban secretos antiguos y los susurros del viento se convertían en un eco ominoso que llenaba el aire. A medida que avanzaba, comencé a notar signos de que algo no estaba bien en el bosque. Los árboles se retorcían en formas extrañas y retorcidas, y el suelo estaba cubierto de un manto de hojas marchitas y ramas rotas. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre, y un sentido de peligro inminente me hacía estar en guardia en todo momento. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y encapuchada, parada entre los árboles con los brazos extendidos hacia el cielo. Su presencia era aterradora, y sentí un nudo en el estómago mientras me miraba con ojos vacíos y sin vida. Intenté alejarme de la figura, pero mis piernas se negaban a moverse. Un miedo paralizante se apoderó de mí, y sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia ella por una fuerza invisible. De repente, la figura se movió, avanzando hacia mí con paso lento pero decidido. Sus brazos se extendieron hacia mí, como si estuviera a punto de abrazarme en un abrazo mortal. Instintivamente, cerré los ojos y grité, esperando lo peor. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, la figura había desaparecido, dejándome solo en el oscuro corazón del bosque. Temblando de miedo y agotado por la experiencia, corrí lo más rápido que pude fuera del bosque, prometiéndome a mí mismo nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Desde entonces, he evitado el bosque ancestral a toda costa, temiendo lo que pueda esconder en sus sombras retorcidas. Pero la memoria de aquella experiencia nunca me abandonará, recordándome que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que es mejor dejar algunos secretos enterrados en la oscuridad donde pertenecen. La noche eterna del bosque profundo. Desde que era niño, siempre me habían contado historias sobre el bosque profundo. Decían que era un lugar oscuro y misterioso, donde las sombras cobraban vida y las criaturas de la noche acechaban en la oscuridad. Pero nunca creí en esas historias, hasta que tuve mi propio encuentro con el bosque. Todo comenzó en una fría noche de otoño, cuando decidí aventurarme en el bosque profundo en busca de aventuras. Armado con una linterna y un mapa rudimentario, me adentré en el bosque, emocionado por lo que podría descubrir. Al principio, todo parecía normal. El crujido de las ramas bajo mis pies y el susurro del viento entre los árboles creaban una atmósfera tranquila y serena. Pero a medida que avanzaba más y más en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió más espeso y pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de malestar se apoderaba de mí. Las sombras se alargaron y se hicieron más oscuras, envolviéndome en su abrazo frío y ominoso. Fue entonces cuando lo vi, una luz débil brillaba en la distancia, como una estrella solitaria en la oscuridad del bosque. Intrigado, me dirigí hacia ella, siguiendo el débil resplandor a través de los árboles retorcidos. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante, revelando una pequeña cabaña en el claro del bosque. Parecía abandonada y cubierta de musgo y hiedra, pero una extraña sensación de atracción me empujaba hacia ella. Entré en la cabaña con cautela, sintiendo como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en la oscuridad. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de telarañas y un olor rancio que llenaba el aire. Decidí explorar más a fondo, encendiendo mi linterna y examinando cada rincón oscuro de la cabaña. Pero cuanto más exploraba, más extraño se volvía todo. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y grabados, y el suelo estaba marcado con extrañas runas y sigilos. Una sensación de malestar se apoderó de mí, y sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia algo oscuro y siniestro que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y encapuchada, parada en el centro de la habitación con los brazos extendidos hacia el cielo. Su presencia era aterradora, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me miraba con ojos vacíos y sin vida. Intenté alejarme de la figura, pero mis piernas se negaban a moverse. Un miedo paralizante se apoderó de mí, y sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia ella por una fuerza invisible. De repente, la figura se movió, avanzando hacia mí con paso lento pero decidido. Sus brazos se extendieron hacia mí, como si estuviera a punto de abrazarme en un abrazo mortal.
Instintivamente, cerré los ojos y grité, esperando lo peor. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, la figura había desaparecido, dejándome solo en la oscuridad de la cabaña. Temblando de miedo y agotado por la experiencia, corrí lo más rápido que pude fuera de la cabaña, prometiéndome a mí mismo nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito.